Durante la presentación de la estrategia para la atención de los casos en los que se denuncia tortura, Emilio Álvarez y Casa Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aseveró que el mensaje que deben enviar las autoridades encargadas de la administración y procuración de la justicia es que la tortura no se puede justificar bajo ninguna circunstancia. Es absoluta e inderogable. No hay condicionantes que permitan la aplicación de la tortura. No hay excepciones. Tenemos que tener absolutamente claro que no se puede justificar la práctica de la justicia bajo ninguna circunstancia. La estrategia aprobada por la Comisión, aprobada por el Consejo, es la primera en su tipo de esta visión desde su atribución de las líneas generales, busca contribuir a la prevención y erradicación de este flagelo. Es una lucha en la que intervienen muchas dependencias, es una lucha de la cual la CDHDF solo es parte y una acción principalísima tiene que ver con los responsables de las distintas dependencias. Por eso nuevamente subrayo la presencia del procurador, de manera que logremos que pronto haya quienes sean castigados por este delito y también en su momento esta estrategia será enviada al Tribunal Superior porque es otro aliado clave. Necesitamos que los jueces se involucren y asuman un liderazgo institucional en la lucha contra la tortura. Podemos perfectamente caminar procesos de capacitación y formación, pero necesitamos también que el Poder Judicial mande ese poderosísimo mensaje que la tortura en la Ciudad de México no se va a permitir bajo ninguna circunstancia. El ombudsman capitalino se refirió a una de las principales acciones de esta estrategia. Hemos adoptado una práctica que tiene que ver con las denuncias penales y los procedimientos administrativos. La excepción que se hará en este caso es cuando no exista condición para proteger a la parte peticionaria. Aquí es importante señalar que no se libera al Estado de la responsabilidad de protección, porque en realidad lo que pasa es que es una doble violación. Se presenta una denuncia por tortura y el Estado abdica de su responsabilidad de protección, lo cual pone en más riesgo a quien denuncia. Entonces, lo que se trata es de generar mecanismos donde uno de estos ejemplos que se pone es el informe de sombra, no solo que se presentará a las autoridades, sino que se entregará a las instancias internacionales. Esta información va a ser entregada a las instancias internacionales que le dan seguimiento a los casos de tortura, de manera que se cuenten, los relatores y los grupos de trabajo cuenten con elementos para ver qué es lo que está presentando y se generen las modificaciones institucionales que protejan a quien denuncia, porque si no, el motivador es muy perverso, ¿eh? A quien denuncia le puede ir peor. Entonces, el Estado tiene que proteger a quien denuncia. No se trata de abdicar de esa responsabilidad, se trata de exigir aún más esa responsabilidad. Emilio Álvarez señaló que en 2008 la comisión solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal iniciar averiguaciones previas por el delito de tortura. En 2008, la CDHDF inició o solicitó que se iniciaran 10 indagatorias del delito de tortura. Eso nunca lo habíamos realizado en la historia de la comisión, que es jugar un papel mucho más proactivo, de manera que en 8 casos se solicitó expresamente a la PGJDF que iniciara las averiguaciones previas. En un caso se canalizó directamente a la persona agraviada y en un caso, que también esto es muy importante resaltarlo, la PGJ inició de oficio la averiguación previa. Las excepciones a la solicitud de averiguaciones previas, en el 2008 tuvimos 4 casos y lo que se ve acá es que de acuerdo con nuestro reglamento, por imposibilidad de continuar con la investigación por protección de la parte quejosa. Agregó que de las 189 recomendaciones que ha emitido la comisión en 15 años, 41 se refieren a casos de tortura. Más o menos, en números redondos, una de cada 4 recomendaciones tiene que ver con tortura, ¿no? Una de cada 5 puede ser más preciso el número. Pero lo que se observa es que ha sido una denuncia permanente. Eso era parte de las reflexiones que el Consejo decía. A ver, llevamos muchos años emitiendo recomendaciones y no hemos logrado, por ejemplo, que haya sanciones a partir de estas recomendaciones, en términos de responsabilidad. Álvarez y Casa mencionó que la reticencia por parte de algunos jueces que recalifican los hechos de tortura como lesiones o abuso de autoridad ha evitado que la lucha contra el delito sea eficaz.
Por su parte, el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, coincidió en que bajo ninguna circunstancia la tortura puede ser aceptable y compartió con la comisión el compromiso institucional y ético de coadyuvar en el proceso de garantizar a todos los capitalinos un trato humano, respetuoso y apegado a la ley. No tenemos ninguna duda de que debemos mandar un mensaje muy claro. La institución a mi cargo y el propio sentir del procurador es que debe desaparecer la tortura. También reconocemos que puede haber casos particulares, que puede haber señalamientos de personas concretas en donde esta práctica se haga presente. El reconocimiento entonces también debe ser claro y transparente. En lo que va de mi administración, hemos dado plena validez a las recomendaciones que por tortura nos ha formulado esta comisión, y debo aclarar que se trata incluso en algunos casos de hechos anteriores, pero la obligación de investigar y la obligación de aceptar lo que se está marcando, ese es un tramo en el que debe seguirse trabajando para llegar a una procuración de justicia clara y transparente. En su intervención, el consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Carlos Ríos Espinosa, coincidió con el ombudsman capitalino en la falta de respuesta condenatoria o absolutoria en los casos de tortura turnados por este organismo. Finalmente, lo que podemos pensar es que no sabemos qué ocurre con la tortura en México, en el Distrito Federal. Es muy preocupante precisamente porque es un delito que siempre se comete en secreto, y el tema es que precisamente hay una especie de tortura en la tortura porque es muy difícil precisamente sacar a la luz estos elementos. Como saben ustedes, las detenciones arbitrarias son una puerta de entrada para que se realicen otras violaciones a derechos fundamentales, muy señaladamente la tortura. Finalmente, el también consejero de la comisión, Ernesto López Portillo Vargas, expuso que el combate a la permisividad de la tortura no se queda solo en la reforma legal, en la cual se está avanzando, sino que es más complicado y tiene que ver en la transformación de valores, de cultura y de culturas institucionales.